hijo pródigo en el viaje de la pérdida y el amor incondicional. Hoy, amigos, los invito a sumergirnos en el impactante viaje de José. Quizás conozcan su nombre, pero ¿están listos para explorar la profundidad de su historia? Un joven bendecido con sueños proféticos y el amor de su padre, cuya vida dio un giro brutal y repentino. Imaginen ser traicionados por aquellos en quienes más confiaban, vendidos como esclavo en una tierra extraña, y luego, después de años de servidumbre, ser acusados injustamente y arrojados a una prisión oscura. José lo experimentó todo. Su vida fue una montaña rusa de injusticia y desesperación. Sin embargo, esta no es solo una historia de sufrimiento. Es un poderoso testimonio de cómo, incluso en los abismos más profundos de la traición y la desolación, la fe y la providencia de Dios pueden transformar el dolor más amargo en un propósito glorioso. La historia de José nos revela que, a veces, el camino hacia nuestra mayor bendición pasa por las pruebas más duras, y que la mano de Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. ¿Están listos para descubrir cómo un joven, esclavo y prisionero, llegó a salvar a una nación y a perdonar a quienes lo hirieron más profundamente? Esta es la asombrosa historia de José, un recordatorio eterno del poder redentor del amor y la fe inquebrantable. El joven soñador y la semilla de la envidia. En la antigüedad, en las fértiles tierras de Canaán, vivía un hombre llamado Jacob, también conocido como Israel, un patriarca bendecido con 12 hijos. Pero había uno que ocupaba un lugar especial y único en su corazón: a José. José no era un hijo cualquiera, era el hijo de la vejez de Jacob, el fruto del amor con Raquel, su esposa más amada. Y este amor preferencial, Jacob no lo disimulaba. Como muestra de su afecto inmenso, mandó confeccionar para José una túnica especial, una túnica de muchos colores, un manto que no solo lo distinguía, sino que gritaba a los 4 vientos el cariño y la preferencia de su padre. Imaginen a este joven con esa túnica vibrante, destacándose entre sus hermanos que quizás vestían ropas más sencillas, propias del trabajo en el campo, pero esta túnica, símbolo de amor paterno, se convirtió también en un símbolo de una profunda envidia. Los hermanos de José ya sentían resentimiento. Eran pastores, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, y veían cómo su padre mimaba a este niño. La túnica de colores era la gota que derramaba el vaso. Al verla, no podían hablarle pacíficamente. El resentimiento se les carcomía por dentro, y como si eso no fuera suficiente para avivar las brasas de la envidia, José era también un joven de sueños. No sueños ordinarios, sino sueños con un eco profético, visiones divinas que le eran reveladas por Dios en una noche. Contó a sus hermanos un sueño que los dejó helados. Estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se quedó derecha, y vuestras gavillas se pusieron alrededor y se inclinaron ante la mía. ¿Pueden imaginar la reacción? La ira se encendió. ¿Acaso reinarás sobre nosotros, o te enseñorearás de nosotros? Le preguntaron con desprecio, pero Dios tenía un propósito. Y José tuvo otro sueño. Esta vez, el relato fue aún más impactante. He aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí en esta vez. Incluso su padre, Jacob, lo reprendió. ¿Qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a tierra ante ti? Aunque Jacob guardó estas palabras en su corazón, la reacción de los hermanos fue de una envidia aún más furiosa. Veían en José no solo un hermano favorito, sino una amenaza a su propia posición y autoridad. Aun así, la escena estaba preparada. Un joven con sueños celestiales, una túnica que marcaba la diferencia, y el fuego de la envidia ardiendo en el corazón de sus hermanos. La semilla del resentimiento había sido plantada, y pronto daría un fruto amargo que cambiaría para siempre el destino de José y de toda su familia. La caída al abismo en traición y esclavitud, el resentimiento, como un fuego silencioso, había estado ardiendo en el corazón de los hermanos de José. Y llegó el día en que esa chispa se convirtió en una llama devastadora. Jacob, su padre, le pidió a José que fuera a visitar a sus hermanos, que estaban apacentando el rebaño lejos, en Sicom, para ver cómo estaban y traerle noticias. José, con su inocencia y su obediencia, aceptó mientras José se acercaba al lugar donde estaban sus hermanos. Ellos lo vieron a lo lejos, con su túnica de colores ondeando, y en lugar de alegría por la visita de su hermano, la visión
avivó el odio que les carcomía. Ahí viene el soñador. Se burlaron unos a otros y conspiraron fríamente. Vengan, vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos. Luego diremos que una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños. La crueldad de su plan era inimaginable. Para la mayor Rian, pero Rubén, el hermano mayor Ere, sintió un atisbo de conciencia. No quería ser parte de un asesinato. Sugirió: no derramemos sangre. Echémoslo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongamos las manos encima. Su intención secreta era volver más tarde y rescatar a José para devolverlo a su padre. En cuando José llegó a ellos, implorando, pidiendo piedad, hicieron lo impensable. Lo tomaron, lo despojaron con brutalidad de su preciada túnica de colores, esa que tanto les recordaba el favoritismo de su padre, y lo arrojaron sin piedad a un pozo seco. Imaginen el terror, la desesperación de José en esa oscuridad, solo, sin agua, sin comida, escuchando las voces de sus propios hermanos alejándose. Sintió la tierra fría bajo sus pies y la traición calando hasta los huesos, mientras comían pan tranquilamente. Ajenos al sufrimiento de su hermano, vieron a lo lejos una caravana de mercaderes ismaelitas que venía de Galat, rumbo a Egipto. Y aquí, Judá, otro de los hermanos, propuso una alternativa igualmente cruel, pero que al menos les evitaría derramar sangre directamente. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, carne de nuestra carne. Y así fue. Sacaron a José del pozo y por 20 piezas de plata vendieron a su propio hermano como esclavo. El joven soñador, que un día vestiría túnicas de autoridad, ahora era un simple objeto de comercio, arrastrado hacia una tierra desconocida. Pero la crueldad no terminó ahí. Para encubrir su terrible crimen, tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y mancharon la túnica con la sangre. Luego, la llevaron a su padre, Jacob, con el macabro relato de que una bestia salvaje había devorado a su hijo amado. El dolor de Jacob fue inconsolable. Se rasgó las vestiduras, se puso cilicio y guardó luto por muchos días, negándose a ser consolado, creyendo que su hijo José había muerto. Así, la envidia llevó a la traición y la traición a la esclavitud. José se adentraba en un futuro incierto, despojado de todo, pero sin saber que esa humillación era solo el inicio de un camino que, aunque doloroso, lo llevaría hacia un propósito divino mucho más grande. La prisión injusta y el propósito escondido vendieron a José como esclavo en Egipto, una tierra extraña y lejana, pero a pesar de la brutalidad de su situación, la mano de Dios estaba con él. José fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón y capitán de la guardia. En José no se dejó consumir por el rencor o la desesperación. En cambio, sirvió con excelencia y diligencia. Demostró tal capacidad y sabiduría que Potifar rápidamente notó que todo lo que José hacía prosperó. La bendición de Dios era evidente en su vida. Impresionado, Potifar lo puso a cargo de toda su casa, confiándole absolutamente todo lo que poseía. José administraba con tal eficacia que Potifar no tenía que preocuparse de nada más que de Low-Q. Era un testimonio de la gracia de Dios, incluso en la esclavitud. Sin embargo, la belleza y la integridad de José atrajeron una nueva y peligrosa prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en él y día tras día lo acosaba con propuestas indecentes, pero José, con una integridad inquebrantable, se negó rotundamente. Sus palabras resonaban con convicción. ¿Cómo, pues, podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Su lealtad no era solo a su amo, sino a su Dios. Pero la insistencia de ella fue tal, que un día, al no poder salirse con la suya, lo agarró de su ropa. José huyó, dejando su manto en sus manos. Furiosa y humillada, la mujer usó el manto como evidencia para acusarlo falsamente de intento de agresión. Sin investigar, Potifar, cegado por la ira y el engaño, mandó arrestar a José Anasí, el joven que había sido vendido por sus hermanos. Ahora era arrojado injustamente a la prisión del rey, un lugar reservado para los prisioneros del faraón. Imaginen la desolación de José de la casa de su padre al pozo, del pozo a la esclavitud, y ahora de la casa de Potifar a la oscura celda de una prisión. Podría haberse quejado, haberse amargado, pero la Escritura nos dice que, incluso allí, el Señor estaba con José. A la gracia de Dios
continuó manifestándose. El carcelero principal vio la sabiduría y la responsabilidad de José y le dio la supervisión de todos los presos, confiándole todo lo que se hacía allí. José demostró su excelencia y de nuevo Dios lo bendijo. Fue en esta prisión donde José se encontró con el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes y José, con la sabiduría que Dios le daba, interpretó sus sueños con precisión. Al copero le dijo que sería restaurado a su puesto en 3 días, y al panadero que sería ejecutado en el mismo tiempo. Y así sucedió, exactamente como José lo predijo. Pero, antes de que el copero fuera liberado, José le hizo una súplica conmovedora: acuérdate por favor de mí cuando te vaya bien. Te ruego que hagas misericordia conmigo y hables de mí a Faraón para que me saques de esta cárcel. La esperanza de la libertad estaba tan cerca. Sin embargo, una vez restaurado en su puesto, el copero se olvidó por completo de José. En 2 largos años pasaron, 2 años más de olvido, de esperar en vano, de ver cómo la puerta de la libertad no se abría. La paciencia de José fue probada al límite, pero en esa aparente inmovilidad, Dios estaba preparando el escenario. Cada injusticia, cada momento de abandono, no era un fin, sino una pieza fundamental en el gran diseño de Dios para su vida y para el destino de naciones. El ascenso al poder en interpretación y preparación en 2 largos años habían pasado. 2 años de olvido en la prisión, después de que el copero, al ser restaurado, no recordara su promesa. José, el joven soñador, el esclavo, el prisionero, seguía confinado, pero la mano de Dios nunca lo había dejado. Él tenía un plan, y la espera de José no era en vano, sino una preparación silenciosa. Fue entonces cuando el poderoso faraón de Egipto tuvo 2 sueños inquietantes en una misma noche. En el primero, veía 7 vacas hermosas y gordas que subían del río, pastando en el prado. Pero luego, 7 vacas flacas y de muy mal aspecto subían detrás de ellas y devoraban a las 7 vacas gordas. En el segundo sueño, veía 7 espigas llenas y hermosas que crecían de un solo tallo, seguidas de 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental, que devoraban a las espigas hermosas. El faraón se despertó turbado. Llamó a todos sus magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. La corte estaba en un dilema. Fue en ese momento de desesperación real cuando, finalmente, el copero recordó a José. Su conciencia lo aguijoneó con nerviosismo. El copero le dijo al faraón: hoy me acuerdo de mis faltas, cuando el faraón estaba enojado con sus siervos y nos puso a mí y al panadero en prisión. Un joven hebreo estaba con nosotros. Le contamos nuestros sueños y él nos los interpretó, y todo sucedió exactamente como él dijo. De inmediato, el faraón mandó a buscar a José. Sacaron a José apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron y le cambiaron las vestiduras. La celda a la corte real, de harapos a ropas dignas en un instante. Un cambio asombroso. Cuando José se presentó ante el faraón, este le dijo: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo interpretas. La respuesta de José fue humilde y llena de fe. Un testimonio directo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José interpretó los sueños del faraón con claridad divina. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas representaban 7 años de hambre terrible que los seguirían, tan severa que devorarían toda la abundancia anterior. Advirtió que la hambruna sería devastadora. Pero José no solo interpretó. Con sabiduría inspirada por Dios, le propuso un plan al faraón: que el faraón busque un hombre perspicaz y sabio y lo ponga sobre la tierra de Egipto, que faraón establezca inspectores sobre el país y tome la 5ª parte de las cosechas de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, y que se junte todo el alimento de esos buenos años y se guarde en las ciudades bajo el control de faraón, para que haya provisión contra los 7 años de hambre en el faraón. Y todos sus siervos quedaron maravillados por la sabiduría de José. El faraón exclamó: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José, le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra
se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayo ere que tuan. En ese momento, el faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo montar en su segundo carro y proclamó delante de él: doblen la rodilla. Así, José, el esclavo, el prisionero, fue nombrado gobernador de todo Egipto. El segundo hombre más poderoso después del faraón mismo a los 30 años. José salió de la prisión para pararse ante el faraón. Y durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto, reuniendo y almacenando grano en las ciudades en cantidades inmensas, como la arena del mar. También Dios lo bendijo con una familia. Tuvo 2 hijos. Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Y Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, de la traición al pozo, de la esclavitud a la prisión. Y ahora, en un giro asombroso, de la celda al palacio, la mano de Dios tejió un camino de dolor que llevó a un propósito inimaginable, preparando a José no solo para su propio destino, sino para salvar a una nación, y sin saberlo aún, a su propia familia. El reencuentro y el perdón a la redención completa. Llegamos a la quinta y más conmovedora parte de la historia de José: el reencuentro y el perdón a la redención completa. Aquí es donde todas las piezas del dolor y la providencia divina encajan, revelando el asombroso propósito de Dios en música de fondo que eleva el espíritu. Con un tono de victoria, reconciliación y profunda emoción. Los 7 años de abundancia pasaron exactamente como José había predicho. Egipto estaba preparado, sus graneros rebosaban, mientras que la hambruna se extendía implacablemente sobre todas las tierras vecinas. La gente de otros países, desesperada por alimento, viajaba a Egipto, porque solo allí había pan. Y fue así como, un día, un grupo de hombres de Canaán llegó a Egipto para comprar alimento. Eran los 10 hermanos mayores de José. Jacob, su padre, los había enviado. Cuando llegaron ante el gobernador de Egipto, se inclinaron ante el rostro en tierra. Y en ese momento se cumplieron los sueños de José, aquellos sueños de gavillas y estrellas inclinándose, que le habían costado tan caro hacía tantos años. José los reconoció al instante. Sus corazones debieron latir con una mezcla de sorpresa, dolor y quizás el inicio de un plan divino. Pero ellos, por supuesto, no lo reconocieron. Para ellos, era un poderoso funcionario egipcio, no el hermano que habían vendido a José. Con una sabiduría profunda y quizás una punzada de emoción contenida, decidió ponerlos a prueba. Los acusó de ser espías, los retuvo por un tiempo y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar su historia. Los hermanos, llenos de angustia, recordaban su pecado pasado. Ciertamente, somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso nos ha venido esta aflicción. No sabían que José escuchaba cada palabra, comprendiendo su remordimiento. Tras varias pruebas, inclinó la desaparición de una copa de plata en el saco de Benjamín. Los hermanos regresaron ante José, desesperados. Judá, conmovido, ofreció su vida en lugar de la de Benjamín, demostrando un cambio en sus corazones. Fue demasiado para José. No pudo contenerse más. Con un llanto incontenible que resonó por todo el palacio, se reveló a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos, mudos de asombro y terror, no podían creerlo. Era este el hermano que habían vendido. Pero José, con una grandeza de espíritu que solo Dios podía conceder, los tranquilizó: no se afligen, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Sus palabras fueron un bálsamo para sus almas. Les explicó que su sufrimiento no fue en vano. Fue el instrumento de Dios para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. La traición había sido, en el plan divino, un camino Hashia, la preservación. Entonces, José se abalanzó sobre Benjamín y lo abrazó, llorando de emoción. Luego abrazó y besó a cada uno de sus hermanos, y la conversación fluyó libremente, cargada de perdón y reconciliación. Poco después, José envió por su padre Jacob, quien creía que su amado hijo estaba muerto. La noticia de que José vivía y era el gobernador de Egipto lo revivió. La reunión fue una de las más emotivas de la Biblia. Jacob se aferró a José,
sus ojos llenos de lágrimas, diciendo: «Ahora puedo morir tranquilo, porque he visto tu rostro, y sé que aún vives». Aún así, la familia de Jacob, 70 almas en total, descendió a Egipto, y José los estableció en la fértil tierra de Gosén, donde los proveyó y protegió durante los años de hambruna. La historia de José, un testimonio asombroso de la soberanía de Dios y de cómo Él puede tejer un tapiz de propósito, incluso con los hilos más oscuros del dolor y la injusticia. La traición de sus hermanos se convirtió en el medio para la salvación de su familia. La esclavitud y la prisión fueron su escuela de liderazgo, y al final, su corazón, transformado por la gracia de Dios, fue capaz de extender un perdón incondicional a quienes lo habían herido más profundamente. El legado de José nos enseña que no importa cuán desesperada parezca nuestra situación, no importa cuán injustamente seamos tratados, Dios está obrando un plan mayor en Él. Puede tomar nuestros males y transformarlos en bienes para su gloria y para nuestro propio crecimiento. Su amor y su propósito son inquebrantables, y su mano está siempre guiándonos, incluso en los valles de sombra, hacia la redención y la plenitud. Y así, amigos de Caminando en Oración, concluimos esta asombrosa travesía por la vida de José, una historia que nos recuerda que no importa cuán profundas sean las pruebas, cuán dolorosas las traiciones o cuán largos los años de espera, la mano de Dios está siempre presente, tejiendo un propósito perfecto en nuestras vidas. José nos enseña que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad, y que la fe nos permite ver la luz incluso en la oscuridad más densa. Sí, esta historia ha resonado en tu corazón, sí ha iluminado algún rincón de tu alma, o te ha dado una nueva perspectiva sobre tus propias luchas, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal Caminando en Oración para no perderte ninguna de nuestras reflexiones y mensajes de fe. Si este video te ha tocado, por favor, regálanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas verdades con más personas. Y lo más importante, déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos qué parte de la historia de José te impactó más, o cómo la providencia de Dios se ha manifestado en tu propia vida. Queremos leerte y caminar juntos en esta senda de fe. Gracias por ser parte de Caminando en Oración. Que la paz y la esperanza que encontramos en estas historias nos acompañen siempre.